Buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 3 de la asignatura de homeopatía. Los temas que desarrollaremos en esta clase será el concepto de salud y el concepto de enfermedad, así como la fuerza vital, la curación en el plano dinámico, la curación psicosomática en homeopatía y los mecanismos de curación de la ley de Henry. En lo que corresponde al concepto de salud, la OMS lo define como un completo estado de bienestar físico, psíquico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de algún tipo de enfermedad. Así que un individuo sano es un individuo que está bien en cada uno de estos aspectos. Por otro lado, el término enfermedad proviene del latín infirmas, que significa literalmente falto de firmeza. La definición de enfermedad, según la OMS, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas y que se manifiestan por signos o síntomas que se caracterizan y cuya evolución es más o menos predecible. O sea que una persona enferma es la que está afectado por algún tipo de condición, lo cual hace que presente signos y síntomas que la enfermedad produce. Ahora veamos lo que es la fuerza vital. La fuerza vital es la expresión que los homeópatas emplean para referirse a los procesos energéticos y defensivos interconectados en el organismo, es decir, la capacidad innata del cuerpo para protegerse y curarse por sí mismo. Según este concepto, la fuerza vital vendría a ser algo parecido como el sistema inmunológico. A la fuerza vital se le considera como uno de los pilares de la doctrina homeopática. Sin embargo, Hahnemann solo hace ilusión a ella en la cuarta edición de Organon en 1829 y desarrolla más ampliamente la idea en la quinta en 1833. Esto demuestra que solo después de varios años de práctica homeopática, Hahnemann acepta la noción de la vitalista, siendo ella, por consiguiente, no indispensable para esta doctrina terapéutica hasta el momento. Hahnemann declara en el artículo 9 de Organon, en el estado de salud del hombre, la fuerza vital autocrática que dinámicamente anima al organismo material gobierna con poder ilimitado, conserva todas las partes del cuerpo en admirable armonía y operación vital, tanto respecto a las sensaciones como a las funciones. Sin embargo, la fuerza vital es ininteligente e instintiva y rige la vida solo mientras ésta está en salud. Esto es pero es incapaz de curarse por sí misma en caso de alguna enfermedad. Ahora vamos a lo que corresponde a la curación en el plano dinámico. En la homeopatía se realiza un proceso conocido como dinamización, donde una sustancia es diluida en alcohol o en agua destilada y luego es agitada vigorosamente en un proceso llamado succión. Hahnemann creía que el proceso de succión activaba la energía vital de la sustancia diluida y las diluciones sucesivas incrementaban la potencia del remedio. Dinamización consiste en aplicar tras cada operación de dilución un número preciso de agitaciones, unas 100 a 150 agitaciones siempre verticalmente, según la farmacopea francesa, pero según la farmacopea alemana solamente bastaba con 10 sacudidas por cada dilución. Aquí se nombran algunos métodos de preparación de las diluciones: CH centímela de Hahnemann, que corresponde a 1 a 100, DH decimal de Hahnemann, que corresponde a 1 a 10, y LM 50
50 milesimales, que corresponde a 1 a 50.000. La escala de potencia de Hahnemann. Se usa varias escalas de potencia en la homeopatía. Hahnemann creó la escala de centesimal o simplemente escala C, diluyendo una sustancia por un factor de 100 en cada etapa. Esta fue preferida por Hahnemann en la mayor parte de su vida. La dilución 2C requiere de una sustancia sea diluida en una parte en 100 y luego parte de esa dilución sea nuevamente diluida por el mismo fármaco. Esto resulta en un preparado con una parte de la sustancia original de cada 10.000 partes de la solución. Es decir, se toma una parte de sustancia prima o del material médico más otras 9 partes de agua o alcohol para hacer la 2C, y tomando en cuenta de que ya se haya hecho la dinamización, se hace el mismo proceso pero tomando una parte de la sustancia base que hicimos en las 9 partes de agua y una parte pues del fármaco. Vamos a continuar. Debido a esto es que la homeopatía se le considera una pseudociencia, debido a que entre más grande sea la dilución, menor tendría que ser la posibilidad de que contenga la misma cantidad de moléculas que en la solución base o primera disolución. Hahnemann defendió las diluciones de 30C para la mayoría de los propósitos. Esto es una dilución con factor de 10 elevado a la 60. En su tiempo era razonable asumir que los remedios podrían diluirse indefinidamente, ya que el concepto de átomo o molécula como la unidad más pequeña de una sustancia química recién estaba empezando a ser conocida. Ahora sabemos que la mayor disolución en la que es razonablemente probable encontrar al menos una molécula de la sustancia original es de 10 elevado a la 24, que correspondería en la escala de Hahnemann como 12C en notación homeopática. Si se parte claramente de un mol de la sustancia original. Pero ahora, ¿qué es un mol? Antes de continuar, tenemos que saber qué es un mol. Un mol es una unidad que se utiliza para analizar la cantidad de sustancia. Por ejemplo, cómo analizamos la cantidad de átomos que hay en una muestra. Pues una persona común respondería que son muy pequeñas para ser cuantificables. Por lo tanto, existe el mol, que es una simplificación para poder analizar la cantidad de unidades que existe o la cantidad de sustancia en en la cantidad pues de alguna sustancia o algún elemento. Por ejemplo, aquí este es el número de Avogadro, que es un mol igual a 6,023 por 10 elevado a la 23 unidades de algo. Es utilizado para saber la masa molar que tiene un átomo o alguna molécula. La masa molar es el gramaje que existe dentro de un mol, que es de 6,023 por 10 elevado a la 23 de algo, ya sean de átomos, de moléculas o de alguna otra cosa. Por lo cual la masa molar se expresa en estas unidades como masa molar, que es igual a gramos por mol. Por ejemplo, en el agua hay el H2O. Como la fórmula H2O equivale a 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, si recordamos las masas molares, esta que es en el hidrógeno 1 gramo y en el oxígeno 16 gramos. Esta información pues está en la tabla periódica. Simplemente lo vamos a sumar para sacar cuánto es la masa molar. Digamos así, lo que es el H2O
hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno son dos moléculas de hidrógeno que equivalen a 1 gramo, eso equivale a 2. Y también lo que es el oxígeno son 16 gramos en gramaje. 16 más 2 sería igual a 18. Entonces se dice que el- la masa total sería de 18 gramos por mol. Las disoluciones utilizadas por Hahnemann de 30 C, que equivale a 10 elevado a la 60, son demasiado extensas como para que haya la presencia de moléculas de la materia original o pues del medicamento propiamente dicho. Sin embargo, al pasar los años, otros homeópatas empezaron a desarrollar algunas escalas más aceptables. Una de estas es la escala decimal, que se conoce como escala X, aunque también como escala D, diluyendo la sustancia en 10 veces su volumen original en cada etapa. Por tanto, un valor en la escala X es la mitad de aquel mismo valor en la escala C. Es como decir, si en la escala C es 12C, en la escala X solamente conllevaría la mitad de lo que está preciso, de lo que está presente en la escala C. Por ejemplo, 2x tienen el mismo nivel que una disolución de 6C. Hahnemann nunca usó esta escala. Sin embargo, se volvió popular durante los siglos XIX y aún se utiliza en Europa. Básicamente, esta es una escala mucho más aceptable de la que se planteó Hahnemann. Sin embargo, más adelante explicaremos y mostraremos cómo es que se realizan estas diluciones y cómo es el proceso de dinamización. En realidad es algo bastante simple. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las escalas. La escala X, también conocida como escala D, como ya vimos. La escala C, la razón, lo que era la sucusión y la nota. Y algunas notas que son algunas características. Por ejemplo, en la escala X, que es por 1, que es a razón de 1 a 10 y descrita como de baja intensidad. Sin embargo, es la que se presenta con mayor número de moléculas de la sustancia base o tintura. Después está la 2X. En la escala de Hahnemann es 1C y es a razón de 1 a 100, llamado por de mayor potencia que 1X por los homeópatas. Después está lo que es 6X, que en la escala de Hahnemann es 3C, que es a razón de 10 a 6 y todavía se presenta una buena cantidad de la sustancia. Y lo mismo se repite sucesivamente con otras escalas. Y en la 8X, que es la escala de 4C, de razón de 10 a 8, pues en esta se puede ver concentración de arsénico percible en el agua potable. O sea que todavía se presentan en esta lo que son moléculas de la sustancia medicamentosa. Estas por mi parte serían como digamos las que serían de más uso y las que son más fiables, ya que en las otras se realiza lo mismo, la dinamización, pero el efecto no sería propiamente el igual. Y básicamente lo que quiero decir es que ni disculpe, todo esto de las diluciones ni tienen que estar muy poco diluidas ni demasiado diluidas. Continuemos.
Curación psicosomática. En homeopatía, las enfermedades son psicosomáticas, entendiendo por psicosomático a la integración de la psicología y somático a la dinámica de la vida. Es innegable el papel de las emociones y los pensamientos que juegan en la enfermedad, pero también el de cómo el cuerpo y sus condiciones constituyen inducible al estado de psiquismo. Esto quiere decir de el efecto que tiene la mente sobre el cuerpo, en el cual si una persona se siente o presenta que va a sentirse mal, entonces se empezará a tener síntomas parecidos a los de una enfermedad. Existen múltiples enfoques en lo que es el psicosomatismo, cada uno desde su perspectiva e instrumentos. La homeopatía posee un método concreto que integra los síntomas mentales y físicos de cada paciente, traduciendo esta unidad en un remedio que estimula la energía vital, ordenando el equilibrio que da lugar a los síntomas. De ahí la importancia de considerar el conjunto, ya que no se trata de una entequilla teórica acerca de la unidad, sino de una práctica aplicada donde el conocimiento de lo mental y lo físico es fundamental para encontrar un remedio que ayude a curar al individuo íntegro, física y mentalmente. Desde la perspectiva homeopática, cada individuo refleja en el equilibrio de su energía vital también su conflicto psíquico y particular o de psicosomático, de intentar resolverlo. El síntoma pone de manifiesto a la vez la condición miasmática, es decir, la tendencia constitucional predominante y evolutiva del paciente. Esta comprensión miasmática de la homeopatía pone énfasis en otros aspectos del psicosomatismo, es decir, en la cualidad general que adquiere los síntomas mentales y físicos. Ahora vamos a ver lo que es el mecanismo de curación de Henry. La ley de Henry, llamada ley de curación de Henry, establece que la curación siempre se realiza de alto hacia abajo, de adentro hacia afuera y en el orden inverso de la aparición. Y esto es bastante cierto en lo referente de distintos tipos de enfermedades. Siempre empieza de una manera paulatina y va aumentándose en consideración a la presencia de más síntomas o signos, como en el caso de problemas o enfermedades crónicas. Creemos que esta supuesta ley o grupo de leyes se puede entender como una derivación a partir de la teoría que hemos expuesto, particularmente respecto de aquella parte la más difícil de comprender, que exige que la curación se realice en un orden temporal inverso. Vale decir que los síntomas que han aparecido últimos sean los primeros en desaparecer y que los que han aparecido primero sean los últimos en desaparecer. O sea, de la curación va de una manera inversa a la enfermedad y de la forma en que aparecieron los síntomas en el paciente. Si el medicamento usado es el Similium, podemos esperar que el nivel de neurotrópico del paciente haya aumentado y por tanto que haya vuelto a ser el mismo que tenía antes de la enfermedad. Sin embargo, como el nivel no puede curarse completamente de una sola vez, ya que se trata de un proceso gradual, es decir, de poco a poco, desde el momento en el cual aumenta el nivel neurotrópico hasta el momento en el que se ordena la función enzimática, transcurre el tiempo. Entonces, lo que podemos esperar es que el desarrollo a través del tiempo del proceso curativo se desarrolla pasando por grados de
neuentropía cada vez mayores. Con respecto a la dirección de alto hacia abajo y de adentro hacia afuera del proceso curativo, digamos que se puede entender como un proceso curativo yendo desde los órganos con más alto nivel de neuentropía, como es el cerebro y los restantes órganos nobles, hacia los de menor nivel. Es la mayor o menor eficacia de la puesta en marcha de la ley de los semejantes lo que determina el tiempo que dure el proceso curativo, el cual a su vez estará condicionado por la relación estrictamente individual que el grado de semejanza establece. Y aquí terminaríamos la clase de hoy. Y pues ya vimos los suficientes aspectos de la homeopatía para que entrar pues un poco más en materia y explicar otros aspectos en lo que corresponde el uso de la homeopatía y la aplicación de esta en pacientes. Bueno, por el momento terminamos, así que nos veremos hasta la próxima clase.